¿Te pasa como Pablito? Posiblemente estés cometiendo los mismos errores que Pablo. Así que quédate hasta el final del vídeo porque vamos a trabajar los posibles errores en la defensa. Vale, cuidado con esta bola que te viene en diagonal y toca el cristal de fondo muy alejado del cristal lateral. Si te pasa eso, sal corriendo hacia adelante porque la bola va a salir más o menos al canto del cristal, ¿vale? Si ves que la bola que te viene en diagonal toca el cristal de fondo más cerca del cristal lateral, se va a quedar aquí, ¿vale? Ten en cuenta eso. Os aconsejo que entendáis esto, ¿vale? Fijaros, cuando la bola toque más alejada del cristal lateral, esa bola va a salir muy rápido hacia adelante. Léela bien y sal rápido hacia adelante. Por el contrario, si veis que la bola va a tocar el cristal de fondo mucho más cerca del cristal lateral, esa bola se va a quedar ahí, ¿vale? Ojo en cometer este error que ha hecho ahora Pablo. Viene la bola en diagonal y va a hacer una doble que cierra. Doble que cierra es fondo lateral. Y él que hace desplazarse y ahogarse aquí en el cristal y no puede sacar la pelota. Fijaros que tenéis la solución girando, haciendo un giro y persiguiendo la pelota para que la bola cuando toque el cristal lateral la tengáis ya delante y podáis sacar la pelota. Error importantísimo que no se debe de cometer en defensa. Fijaros lo que le está sucediendo. No hace una buena lectura de la pelota viene con poca velocidad y no va a tener mucho rebote. ¿Qué pasa? Que Pablo no está ajustando los pasos hacia atrás y cuando golpea, golpea por detrás de su cuerpo. No cometéis este error. Siempre en defensa vais a golpear siempre por delante de vuestro cuerpo. Acordaros de ajustar bien los pasos hacia atrás para que cuando toque el cristal y esté delante, golpeéis. ¿Queréis hacer una buena defensa? Pues no hagáis como está haciendo Pablo. Pablo lo que está sucediendo es, viene la pelota y va a defender con unas piernas muy elevadas, un centro de gravedad muy elevado. No puedo defender por detrás de la línea con las piernas totalmente rectas. Siempre voy a defender con las piernas flexionadas. Cuanto mejor sea mi flexión, mejor voy a defender. Cuanto más bajo sea mi centro de gravedad, mejor voy a poder defender. Fijaros lo que está sucediendo ahora en la defensa de Pablo. Está ajustando bien los pasos, pero su armado está siendo delante. Está pasando la pelota y su armado sigue siendo delante. Esto es un error que a veces lo vais a poder salvar si la pelota viene con poca velocidad, pero cuando la pelota venga con velocidad y tengas el armado aquí delante y luego toque cristal y hagas el armado hacia atrás para luego buscar el punto de impacto, no os va a dar tiempo. Haz siempre un buen armado. Acuérdate, ya tienes pensado dejarla pasar al cristal, lo primero que hago es abrir mi brazo, preparar mi armado que sea bajo con la cara de la pala abierta y siempre esperando a que me quede delante. Tenéis que hacer esto, fijaros, darle like, suscribiros a mi canal, porque me ayudáis un montón a crear contenido como este. ¿Os cuesta defender las bolas que van muy bajas? Posiblemente sea por este error. Viene una bola muy baja. Pablo lleva un armado muy elevado. ¿Qué pasa? Que tiene que darle mucha velocidad y tiene mucho recorrido para poder localizar el punto de impacto. ¿Qué pasa? Que en esa bola baja no va a poder localizar un buen punto de impacto. ¿Qué debemos hacer? Llevar, primero, si es una bola baja, una este de revés, si es en la derecha, una este de derecha si fuera para golpear de revés.
abrir esa cara de la pala y el armado estar muy bajo. Ahí podremos hacer una buena defensa. Ojo con vuestra preparación en la defensa. Es importantísimo preparar esa defensa antes de que dé el salto en el suelo y toque el cristal. Yo estoy viendo a Pablo, da el toque en el suelo, la bola da el toque en el cristal y aún no tiene esa preparación de las piernas flexionadas y de ese armado bajo. ¿Qué pasa? Que va a preparar cuando yo toco el cristal y baja. No, intentar siempre hacer un buen preparado en vuestra defensa antes de que dé en el suelo. Yo ya tengo la flexión de piernas y el armado ya preparado. Seguidores, no cometáis este error típico de tenista. Suele realizarse cuando la gente viene del tenis y está jugando al pádel sin dejar pasar ninguna pelota al cristal. Siempre vas ahogado, trabajando siempre de pronto o de primeras. No, aquí tienes el cristal. Desahogar el punto, dejarla pasar, que reduzca la velocidad, poder tirar un globo, poder tirar una chiquita y reiniciamos el punto. No jugáis siempre agobiados, porque al final una podrás pasar dos, a tercera te van a reventar. Fijaros con el error que está cometiendo ahora Pablo. Está defendiendo muy adelantado. Este es un error más de principiante. Está defendiendo en la línea, o por delante de la línea, o por detrás de la línea. Un paso, eso está mal, ¿vale? Tenemos que defender y más o menos cogeros de referencia siempre el primer pilar lateral que tengáis. Más o menos a una distancia de 1 metro es la zona donde tenéis que defender. Ojo con este error donde veo a Pablo cuando le viene la pelota alejarse de ella. Si os dais cuenta, cuando le viene la pelota hace esto, tira el cuerpo hacia atrás, tira la espalda hacia atrás y cuando va a arrancar ya no puede llegar a esa pelota, necesita una grúa, ¿vale? Entonces, vamos a intentar cuando venga esa pelota siempre intentar pasar lo más cerca posible de mi cuerpo para poder llegar a esa pelota, ¿vale? Bien, Pablito, bien. ¿Cómo te veo ahora en tu defensa, eh? ¿Cómo has mejorado? Si te ha gustado este vídeo, solo tienes que darle like y seguirme. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.